Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a estos mensajes de los días jueves a las 7 de la noche. Un saludo a todos. Y bueno, una disculpa. Ustedes habrán visto que la semana pasada tuvimos una falla técnica. Mil disculpas. Esta misma enseñanza quedó sin audio. Sí, bueno, la verdad no me explico por qué. Tiene tiempo que uso esta aplicación y fíjense que en el trabajo lo usamos, o bueno, en la pandemia la usábamos muy seguido y nunca vi que pasara algo así. Bueno, pues esta es la explicación, pero aprovecho para pedirles por favor de sus oraciones para su servidor. Bueno, esta rareza pasó, pero bueno, esto de la oposición, ¿se acuerdan? Fue un tema de hace unas semanas. Bueno, pues esto le pasa a cualquier creyente y ha tenido algunas eh, situaciones en mi vida. Ajá. Entonces, pues bueno, esto que yo les platicaba hace unas semanas de la oposición y todo eso, pues bueno, me ha venido a suceder a mí. Y pasó con el video del jueves pasado, por lo tanto, yo les pido por favor que oren por su servidor, que oren por estos mensajes. Estos mensajes son una bendición para personas que nos han escrito de otros países y queremos que lo sigan siendo, pero necesitamos de su oración también. ¿Sí? Entonces, pues les pido por favor que oren por mí y que oren por estos mensajes, que Dios me dé palabra, que Dios me ayude a estar firme y que Dios bendiga a las personas que van a ver estos mensajes. Bueno, pues otra vez mil disculpas. Espero que esta vez no se repita. Sí, bueno, el tema, y ya estamos concluyendo la serie de enseñanzas que tienen que ver con el servicio a Dios. El tema de hoy es este: ¿qué necesito para servir a Dios? Bueno, yo quisiera hacer un repaso de lo que necesitamos para servir a Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, ustedes saben perfectamente de lo que voy a hablar, pero bueno, yo siento que es importante mencionar lo que voy a mencionar a continuación, porque muchas personas aquí, debido a que este es un canal abierto, pueden ver o pueden estar viendo estas enseñanzas y sí es necesario aclarar muchas cosas. En primer lugar, yo quiero decirles que este mensaje es para los hermanos en Cristo, para las personas que ya Dios ya perdonó, aquellas personas que hoy ya son libres de sus pecados. ¿Sí? Y para las personas que saben que todavía no son libres de sus pecados, que no han recibido el perdón de Dios todavía, pero que se están esforzando, yo los quiero invitar a que vean un video en este mismo canal que se llama Lo que recibe Dios. En este video que se llama así, Lo que recibe Dios, aclaro perfectamente qué recibe Dios y qué no recibe Dios, de quién sí recibe Dios y de quién no recibe Dios nada. Sí, es importante si tú estás empezando en este camino o si tú tienes poco que nos ves, sí, o si te has dado cuenta que vives o has vivido en algunos pecados y tú decías servir a Dios. Mira, te invito a que veas ese video. Así se llama, te lo repito, lo que recibe Dios. Sí, es importante, sí, de verdad poner las cosas claras para que nadie se engañe. De hecho, vamos a tocar esas cosas otra vez el día de hoy. ¿Y por qué otra vez? Bueno, es importante que queden claros conceptos como qué es lo que Dios pide para que le sirvamos, ajá, y cómo es que ninguna obra
nada de lo que hagamos nos va a salvar, ¿sí? Quiero aclarar con la escritura esta noche, ¿sí? Estos conceptos para que ustedes, ¿verdad? Que me están viendo, pues les quede muy claro. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre, gracias Señor por esta tarde, Dios. Gracias por las personas que nos están viendo, Señor. Dios, yo te ruego que me acompañes esta noche para hacer este mensaje y te pido que acompañes a cada persona que lo va a ver, Señor, y los encomiendo en tu mano, Señor, para que aquellos que ya están listos para servirte, Señor, produzcas en ellos, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad y tú les hagas llamados específicos a tu servicio, Señor. Y para aquellos que se están esforzando, Señor, para que muy pronto, Padre, cuando los perdones, cuando reciban su salvación, te puedan servir, Señor, como el que más. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a seguir adelante con la siguiente ilustración. Y estos son los 4 elementos que Dios nos está pidiendo para que lo podamos servir. La santidad, el amor, la fe y la esperanza. Sí, estamos hablando en términos bíblicos, ¿sí? Si tú estás, digamos, acostumbrado a hacer las cosas como te han enseñado en la escuela o en la empresa donde trabajas, bueno, con Dios sí es diferente. Ajá. Y es indispensable que repasemos los fundamentos del servicio a Dios. Empezamos con la santidad. Siguiente ilustración, por favor. Muy bien. 2 textos muy sencillos, muy conocidos, ¿sí? Y los vamos a explicar. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos hablando que el autor de Hebreos y Pedro se están dirigiendo a iglesias, a personas que ya habían sido perdonadas por Dios y habían sido hechas libres de sus pecados por Dios y habían recibido ya de Dios el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, Pedro nos dice que en todo seamos santos y el autor de Hebreos nos dice que sin santidad no vamos a ver a Dios, nunca, ¿sí? Y bueno, eso es notable si nos morimos, eso es notable si viene Cristo ya, como ya viene pronto por su iglesia, ¿sí? Entonces, sin santidad no lo vamos a ver y si no somos santos como Él es santo, pues no podemos hacer nada para Él, ¿sí? En pocas palabras. ¿Qué es la santidad? El término hebreo kadosh significa puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir separado, puesto aparte, consagrado. Pues sí, sucede que cuando Dios te perdona, te limpia, te purifica, ¿sí? ¿Cómo te purifica? Pues por su Espíritu Santo que Él te da, ¿sí? Eh, te da de su pureza de Él, pues cuando te da su espíritu, ¿verdad? Es algo espiritual, te hace libre de tus pecados que te dominaban tanto y en un momento ya no tienes el dominio de los pecados que te esclavizaban. Sí, ahí te está limpiando moral y espiritualmente y también cuando Dios te perdona, te, te santifica, es decir, te pone aparte, te separa del resto de la humanidad, te consagra. ¿Qué es consagrar? Que te dediques a algo específico. Entonces, por supuesto, en la santificación de tu persona, Dios ya está pensando en algo específico para ti. Ya está pensando en algo que tú vas a hacer para Él, para su servicio.
¿sí? Entonces, esto de la santidad sí nos limpia, sí nos purifica, el perdón de Dios, su Espíritu Santo, la salvación de nuestras almas, pero también nos pone aparte, nos consagra para uso exclusivo de Él. Dice el Nuevo Testamento que esclavos somos de Cristo. Dice el Nuevo Testamento que, dice Pablo, que juntamente estaba crucificado con Jesús y que ya no vivía Él, sino que vivía Jesús en Él. ¿Qué es eso? Que las cosas, metas y encargos de Jesús para Pablo, pues eran su vida, ¿sí? Y así lo vivió. Pablo vivió su vida para Jesús, ¿sí? Esto es demandado a algunas personas sí y a algunas no. A otras, Jesús les permite seguir en sus negocios, pero como cristianos, o en sus trabajos, pero como cristianos, o en su vida de ama de casa, pero como cristiano, como cristiana, como creyentes. ¿Sí? Entonces, esta aclaración se va a unir con las ideas que les voy a seguir explicando. Siguiente ilustración. Bueno, pues otra cosa que necesitamos es el amor. ¿Sí? El amor, y quiero empezar aquí en 1 Corintios 13 leyendo desde el versículo 4, ¿sí? No desde el 13, sino desde el 4, perdón. 1 Corintios 13, perdón, voy a empezar a leer del versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y termina, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué amor es este? Pues es el amor que Dios te dio como parte de su propio espíritu el día que Dios te perdonó. Eso necesitas. Necesitas ese tipo de amor para servir a Dios. ¿Sí? Imagínate que te vas que según tú te mandó Dios, no sé, por ejemplo, a, a llevarles alimentos a los niños de la calle. Imagínate que tú no tienes el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínate que esos niños te dicen groserías, te maltratan, te avientan cosas y tú no, no aguantas ni tantito y te vas y nunca regresas porque no tienes esto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, déjame leer desde el principio. ¿Sí? 1 Corintios 13, del versículo 1 en adelante. Dice, fíjate, dice Pablo. Pablo, que tenía este amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, el don de lenguas es un don del Espíritu, pero fíjate lo que dice Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si tú no tienes el amor de Dios, hagas lo que hagas, de nada te sirve. Ahora, si no tienes el amor de Dios que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no se goza de la injusticia, que no se irrita, que si no experimentaste esto, pues para empezar no has sido salvo, ¿sí? Entonces, este amor es necesario para servir a Dios, ¿sí? Pablo pasó cada cosa, ¿sí? Lo puedes ver en todas las cartas que él nos dejó, ¿sí? Pedro pasó cada cosa, todos ellos murieron asesinados, según la historia, solo el apóstol Juan se murió de viejito, pero todos los demás tuvieron que soportar eso, un asesinato el día de su muerte.
Bueno, entonces, este es el amor con el que, por ejemplo, Esteban, al ser ejecutado, cuando lo apedrearon, ¿sí? Con ese amor, Esteban, a punto de morir, oró a Dios y les dijo, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Fíjate que ahí estaba Saulo de Tarso consintiendo su muerte. Fíjate que ese amor de Esteban al ser ejecutado, ¿sí? Porque el mismo Esteban, antes de morir, dijo, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y clamó, Padre, no les tengas en cuenta este pecado, y ¡zas! Lo mataron. Fíjate que Dios llamó a Saulo y no le tomó en cuenta ese pecado de haber consentido en la muerte de Esteban. Qué amor de Esteban que se reprodujo en una persona que sirvió mucho más a Dios, que viajó tanto, que ni siquiera se casó por servir a Dios, que trabajaba en su oficio de hacer tiendas, como tiendas de campaña, para que me entiendas, y vivió su vida y la gastó, y todo lo que él trabajaba lo gastaba en la obra, y se desgastó, y se desgastó, y por predicar lo metieron a la cárcel varias veces, lo apedrearon, naufragó, le pasó tantas cosas a Pablo, pero aquella oración de Esteban, cuando el mismo Saulo de Tarso, o sea, Pablo, consentía en su muerte, tuvo su fruto, porque Esteban tenía este amor. Y después, el apóstol Pablo tenía este amor. Entonces, tanto Esteban como Pablo sirvieron a Dios con este amor. Es necesario, es indispensable la salvación que te da este amor. Siguiente ilustración, por favor. Bueno, pues vamos a hablar de la esperanza. ¿Sí? ¿Qué es la esperanza? Esta definición está un poco complicada, pero la vamos a simplificar. Dice, actitud o disposición del ánimo que hace ver como posible lo que se desea, lo que se quiere o lo que se espera de algo o de alguien. Sentimiento que despierta en uno la posibilidad de que suceda algo que se quiere o se espera. ¿Sí? ¿Qué es la esperanza? Pues es una actitud de esperar algo de alguien o de algo. Así de sencillo. ¿Sí? Esa es la esperanza. ¿Sí? ¿Por qué necesitas la esperanza? Porque si quieres servir a Dios, ¿qué crees? Luego pasa tiempo y en tu servicio no se ve fruto, no se ve fruto, no se ve fruto. Y por ahí, eh, David Wilkerson, ese predicador estadounidense, nos dejó un escrito en donde un predicador británico fue mandado por Dios a un lugar, ¿sí? A otro país, a donde se pasó años y años y años y años predicando, dejó Inglaterra y este hombre murió en ese otro país extraño, este predicador, este misionero murió. ¿Y qué crees? Después de tanto trabajo, después de tantas predicaciones, él no vio una sola persona convertida. Por eso necesitamos la esperanza, ¿sí? Seguramente este hombre, se me olvidó su nombre, es un apellido inglés, se me olvidó, ¿sí? Pero seguramente este hombre tenía una esperanza grande. La palabra de Dios nos dice que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Entonces, por eso necesitas esperanza, porque para servir a Dios en los negocios de Dios, ¿sí? Tú vas a tener que aferrarte a ella.
¿sí? Porque las obras de Dios lo requieren. Por eso te decía que trabajar como te han enseñado en la empresa o en la escuela, y para Dios sí es diferente, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Siguiente ilustración. Muy bien. Pues aquí te quiero volver a bajar la información que ya he tocado, pero es necesario puntualizarlo, insistir en que las obras no salvan a nadie, ¿sí? Ya vimos la fe, perdón, ya vimos el amor, ya vimos la esperanza, ya vimos la santidad, ¿sí? Pero yo sí quiero insistir, ninguna obra te va a salvar. Tito 3, del versículo 13 en adelante. Fíjate qué dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo, hasta aquí, está diciendo, pero nosotros también, tú, Tito y yo, vivíamos en pecado, vivíamos pecando. Y fíjate que Pablo era fariseo. Él creía que estaba sirviendo a Dios, esclavo de sus pecados, esclavo de sus concupiscencias, aborreciendo, siendo aborrecibles, eh, con pecados del corazón como la envidia, como la malicia, ¿sí? No era libre de sus pecados Pablo, y Pablo lo reconoce y se lo dice a Tito, es que tú y yo éramos en otro tiempo pecadores. Tito, tú y yo éramos así. Y aquí viene ese cambio por el cual te digo que este mensaje es para los genuinos, perdonados hijos de Dios, ¿sí? No soy exclusivista, por favor, sí te sugiero que sí veas al final de este video, si quieres, el otro que se llama Lo que recibe Dios, ¿sí? Bueno, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, pero cuando vino alguien y nos predicó la palabra, arrepiéntete, arrepiéntete, deja tus pecados, mira, Dios te quiere perdonar, Dios murió por ti, Dios dio su vida en la cruz y te predica el Evangelio. Dice Pablo, versículo 5, cuando llegó la palabra de Dios a nuestras vidas, dice, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, las obras no salvan por hacerlas, las obras no salvan porque tú ya hayas hecho obras antes, eso no salva, ¿sí? Y dice Pablo, la verdad es que si eso fuera la salvación, yo sí las haría, ¿no? O sea, Pablo dice, las hubiera hecho. Entonces Pablo vuelve a aclarar del versículo 5 en adelante, dice, sino, o sea, ¿cómo nos salvó? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es la salvación del alma, después de que te predicaron que te arrepintieses. Eh, aquí, aquí, estos versículos me sirven para aclarar con argumentos bíblicos que solo las personas genuinamente perdonadas por Dios deben de servir a Dios. Que si vives en tus pecados, mira, ve con la Biblia que te estoy leyendo, que no deberías decir o atreverte a decir que sirves a Dios. ¿Sí? Ejemplo, un hermano conoció a unas personas que se decían cristianas sin serlo, un hombre y una mujer que vivían en pecado, eh, él o ella, no me acuerdo bien, estaban ni divorciados estaban, él o ella, y estos se habían juntado y se decían cristianos, y pues obvio estaban en adulterio y estaban en fornicación y se sentían muy a gusto regalando su dinero a los pobres. Tenían recursos, sí, tenían algo de recursos y imagínate si se mueren así, qué sorpresas se van a llevar cuando abran los ojos en la eternidad. Muy bien.
Vuelvo a leer el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces ya perdonados, ya salvados, ya con el Espíritu, ya libres de los pecados, entonces tenemos la esperanza de la vida eterna al morir o si viene Cristo antes. ¿Sí? Bien. Siguiente ilustración. Efesios 2. Seguimos aclarando puntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y subraya eso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ok, nadie se salva por una obra, nos salvamos por la misericordia de Dios, por la renovación, la regeneración, el derramamiento de su espíritu, el perdón de los pecados, la libertad de los pecados. Y entonces dice aquí que somos salvos por gracia. ¿Qué es por gracia? Mira, si tú vienes de una iglesia donde dicen que es por gracia todo, estás mal, ¿sí? ¿Qué es algo gracia? Es algo de gracia, es algo gratis, así de sencillo. Porque de a gratis eres algo. ¿Por qué? Porque no pagaste nada, porque el que pagó todo con su vida y su sangre fue Cristo Jesús. Él puso su vida. Si tú estuvieses condenado a ser fusilado y morir por tus delitos y pecados, ¿sí? Haz de cuenta que el día de tu fusilamiento, Jesús se puso enfrente de ti y dijo, disparen, y lo mataron a él, y tú estás vivo. Algo así, ¿me explico? Bien, entonces, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y fíjate que la fe no es de ti, es un don de Dios. Fíjate, hasta eso, fíjate que ni la salvación, ni que te arrepientas es de ti, es porque Dios se fijó en ti y te lo regaló. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dice que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Entonces, si Él quiere tener misericordia de ti, agárrale la palabra y arrepiéntete. Si Él ya tuvo misericordia de ti y te dio esa fe para que te salves, tanto que te arrepintieses como esa fe, fíjate, es un don de Dios, ¿sí? Que quede claro, ¿sí? Todo es de Dios, todo es para Dios y para la gloria de Dios, porque hasta para eso nos creó Dios a los seres humanos, para su gloria, ¿sí? Ahora, si tú eres una persona que estás en problemas, tal vez en depresiones, y te has preguntado, ¿para qué nací? Tú naciste para lo mismo que yo nací, para la gloria de Dios. ¿Y cómo se va a glorificar Dios? Cuando te arrepientas y seas otra persona y todos los que te conocen te vean y digan, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué tienes esa paz? Sí, bueno. Entonces, aclaración, versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, a pesar de que no es por obras, versículo 10 nos da una verdad hermosísima, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, ¿quién? Dios preparó
de antemano, en la eternidad, antes siquiera de que nacieras, para que anduvieses en ellas. ¿Qué te parece? Las obras no te las designas tú, no te las asignas tú, es Dios quien ya las preparó para que tú andes en ellas. Sí, aunque parezca increíble, sí, y el primer sorprendido soy yo. Sí, yo que me iba a imaginar que algún día iba a estar así como estoy ahorita compartiendo cosas de la Biblia. Pues no. Y luego cuando Dios me salvó, pues tampoco me lo imaginé. Hasta que un día Dios me dijo, ponte a predicar. Sí. Y se dio todo, pero tan fácil para que yo estuviese aquí. Sí. De igual manera en otros llamamientos, de igual manera cuando le pregunté, ¿con quién me caso, Señor? Sí. Entonces, todo eso todo eso, ¿quién te lo proporciona? Dios. ¿Sí? Por eso, en enseñanzas anteriores, hermanos, hermanas, jóvenes, yo les sugerí, pregúntale a Dios, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? De ahí nace todo. Si tú te has dado cuenta que han pasado años y tú no sirves a Dios en nada, ni has predicado ni nada, pídele perdón y dile, porque le puedes decir con franqueza, Señor, de verdad, mira, yo no te he querido servir, pero ayúdame a querer y te serviré. Y te va a ayudar, ¿sí? Dios tiene llamados específicos para muchos. A lo mejor tú ya estás grande de edad y como que ya, pues yo por aquello, pues mira, si te pones a orar por mí, te lo voy a agradecer muchísimo. Si te puedes orar porque estos mensajes lleguen a España, Ecuador, a Colombia, Panamá, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, Dios te va a escuchar, ¿sí? ¿Qué tal si le pides a Dios, hermana de edad o hermano de edad ya grande, que estos mensajes lleguen desde Alaska hasta Argentina, de Norteamérica, Sudamérica, a toda Europa, donde alguien hable español, en Asia, en África, en Oceanía, donde un extranjero habla español? ¿Te imaginas qué bendición? Bueno, déjame decirte que ya si te pones a orar así, si eso es tu servicio a Dios, pues ya estás contribuyendo en que se acabe todo esto, porque la Biblia dice que antes del fin el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si te pones a orar que estos mensajes lleguen a todo el mundo, excelente, ¿sí? Ya nos vamos acercando a la recta final, ¿sí? Bueno, siguiente ilustración. Vamos a dejar, vamos a dejar que sea el Santiago quien nos explique esto de la fe, de las obras, de que si son obras que anduviésemos antemano por ellas y todo eso. Mira, Santiago es muy claro, es muy franco, es directo, es sincero y de veras que los ajustes más importantes en cuanto a las obras las hace, desde mi punto de vista, las hace él. Ajá. Déjame decirte que Santiago toca muchos puntos en su única carta que tiene en el Nuevo Testamento, pero este es vital y ahorita vamos a saber por qué. Fíjate, este título que se le ha puesto a este pasaje. Dice, la fe sin obras es muerta. Santiago 2, versículo 14 en adelante. Fíjate que Santiago le habla a la iglesia, les dice, hermanos míos, ¿sí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ah, esto es algo que muchas iglesias no quieren ni tocar, porque te dicen que, por ejemplo, ya por fe eres salvo, hermano. Ya por fe eres salvo, hermano. Ya, tu nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Y, y, y hay otra herejía que dice que por fe es todo. No, es por fe. Y para cualquier cosa es por fe. Y es por fe.
y no se entiende lo que se dice. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué cosa? Vamos a darle más voz a Santiago para que nos acabe de explicar esta parte. Dice, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago reta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Fíjate que esa fe que, por ejemplo, los demonios tienen, que creen que hay un Dios y tiemblan de miedo, de terror. Fíjate que es esa misma fe, se parece mucho a esa fe que tú entrevistas a alguien en la calle y todos dicen que tienen fe. Y tienen fe para todo lo bueno. No, yo tengo fe que sí voy a encontrar un trabajo, yo tengo fe que sí, fe, y luego te dicen que fe en Dios, que voy a pasar mi examen, yo tengo fe en Dios que esto, yo tengo, y todo el mundo tiene fe, pero es como esta. Pero la fe, con el amor que te platiqué hace rato, es de lo que está hablando ahorita Santiago, fíjate. Versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Ay, qué cosa! Fíjate que Abraham obedeció a Dios hasta las últimas consecuencias y le fue contado por justicia y Dios le puso un nombre, amigo. Sí, porque en el Nuevo Testamento Jesús dice eso, dice, vosotros, les dice Jesús a los discípulos, les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ándale, la amistad de Cristo, que en el Antiguo Testamento estuvo exclusivamente en la persona de Abraham, hoy está abierto para todos, para cualquiera que haga la voluntad de Dios. Por eso es importante que si tú ya tienes un llamado para hacer algo para Dios, pues lo hagas, ¿sí? Porque tu fe se va a perfeccionar porque pongas en práctica aquello que Dios ya te mandó a hacer. Y entonces sí, tu fe y tus obras van a hablar, ¿verdad? De que tú crees en Dios y te va a ser contado por justicia. Y si tú haces eso, tú eres amigo de Dios, ¿sí? Entonces, si tú dices que tienes fe, pero no tienes ninguna obra, tu fe está muerta y tu pura fe no te va a salvar. Ahora, si hay aquí alguien enfermo, si hay aquí alguien de edad avanzada, que ya por su situación, por su condición, por su enfermedad, por su edad, ya no puede hacer muchas obras, por favor, este mensaje se puede adecuar a ti porque digamos que el primer y más grande mandamiento de la Biblia es amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero si tú no tienes más fuerzas más que para orar, por favor, hazlo. Y otra vez te pido, por favor, ora por mí. Ora por estos mensajes, por favor, porque eso es lo que puedes hacer. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Y aquí Santiago
remata, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, y no solamente la fe. Si tú no haces lo que Dios ya te pidió, tú mismo vas a estar muerto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Fíjate que hay una pequeñísima, pequeñita parábola en el Nuevo Testamento que dice que había una mujer que se le ocurrió meter en una medida de harina un poco de levadura, lo cerró y todo se echó a perder. Ese es el significado de esa parábola, ¿sí? Si tú tienes fe y nunca tienes obras, ya metiste la, la, la levadura donde va la harina y todo se va a echar a perder. O sea, tu cristianismo, la obra de Dios, tu salvación se va a echar a perder, ¿sí? Esta es una condición de la cual Dios nos advierte en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, ¿sí? A la iglesia de la Odisea le dice, eres tibio y te va a vomitar mi boca. Es la misma condición, ¿sí? De que uno se queda sin hacer nada con la salvación de Dios, nunca le predicas a nadie, nunca haces nada para Dios, y de tu casa a la escuela, y de la escuela al trabajo, y del trabajo a tu casa, y, y nunca le preguntaste a Dios, Señor, ¿en qué te sirvo? Que no te pase eso, que no te pase eso. Si ya Dios ya te equipó, ya te perdonó, es una aventura, es algo hermoso servir a Dios. ¿Sí? Seguramente en el siguiente mensaje vamos a tocar ese tema. Bien, siguiente ilustración. Este, este es el motor de todo, la salvación del alma. ¿Sí? De aquí nace todo. ¿Sí? Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu de la salvación de tu alma, el día que Dios te perdonó, pues ya te carga el alma. Qué común es que cuando uno recién se salva, a uno le duelen las personas que no conocen a Dios, se pone uno a llorar por ellos, a clamar a Dios. Qué común es que te duele ver que tus amigos, que tus familiares no quieren conocer a Dios, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Qué común es tener esos combates de frente con el pecado cuando uno recién se salvó, ajá, y no querer ofender a Dios, y, y el diablo llega con sus tentaciones y tú dices, no, Señor, yo ya no te voy a fallar, y el fruto del Espíritu es en toda bondad. Te- Dios te da un corazonzote como que quieres ayudar por allí, por acá y por allá, y no apagues eso, no apagues eso, no apagues eso. Ya pasó la pandemia, ¿sí? Ya retoma lo que estabas haciendo o ponte a hacer lo que Dios te mande a hacer ahora que le preguntes y te sugiero que lo hagas. Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Sí? Para que todo esto se vuelva a activar. ¿Por qué? Porque si ahorita estás medio apagado, media apagada, ¿sí? Déjame decirte que todo esto lo puede volver a activar Dios, porque en el Nuevo Testamento Dios nos dice que si tú haces la voluntad de Dios, Jesús nos dice que si tú haces la voluntad de Dios, Él le rogaría al Padre y vendría y haría morada en ti, ¿sí? No es por obras para que nadie se gloríe, pero si Dios te pide hacer algo, te va a dar con qué hacerlo. ¿Te acuerdas la enseñanza donde te expliqué cómo dos hombres de Israel le hicieron el tabernáculo a Jehová en el desierto? Dios les dio lo que necesitaban.
Ellos nada más tuvieron que obedecer y ¡zas! Dios les dio todo. Así va a ser contigo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto de tu salvación es amor, del amor que ya te leí, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y todo eso es lo que se necesita para servir a Dios. ¿Sí? Imagínate que tú te quieres poner a servir a Dios en tus fuerzas, porque según tú y tu imaginación, pues Dios te está mandando a, no sé, por ejemplo, a un hospital a predicar a los enfermos. ¿Sí? Y tú no tienes benignidad. Imagínate que llegas al hospital y ves un anciano ahí en una cama. Ay, ayúdenme, ayúdenme. Me quiero voltear, no puedo, ayúdenme. Ah. Y tú llegas con la enfermera. Ay, señorita, por favor, ayúdenlo, que no vean que está gritando. Miren, ¿tú qué conoces? ¿Tú qué sabes del oficio de la enfermería? Si tú vas en tus fuerzas, tú no eres benigno. Tú ignoras que una persona que se le deja en una posición y no se le invita a esforzarse, se va a tullir, se va a engarrotar, y más le conviene a esa persona valerse por sí misma. Imagínate que entonces si llegas con benignidad a ese hospital y está ese abuelito, ay, ay, ayúdeme, no me puedo mover. No, a ver, abuelito, sí puede, a ver, lo ayudo. Esfuércese, ándele, ándele. Y mueva sus bracitos y esto y el otro y, y, y siéntese y a ver, vamos, lo paro, vamos al baño y le estás haciendo un bien a esa persona. Pero si vas sin bondad, sin benignidad y ves así, no, voy a reportar a esta enfermera con el director del hospital y voy a agarrar mi celular y le voy a poner Lady enfermera malvada. O sea, no, tú no entiendes, no vas de parte de Dios, vas en tus fuerzas, en tu carne. No puedes servir a Dios así, ¿sí? Entonces, déjame decirte con este ejemplo, porque es un ejemplo, que preciso esto reúne todo lo que empezamos a platicar hace rato, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, chicos, que esta enseñanza es exclusivamente para los hijos de Dios, ¿sí? Ya te pedí que vieras un video, si tú todavía no lo eres o te estás dando cuenta que no lo eres, por favor ve ese video, por favor, te lo pido porque si no, te vas a quedar con una imagen, una mala imagen de lo que te estoy explicando y también te vas a cerrar y yo no quiero eso, ni Dios quiere eso, ¿sí? Te invito a que veas ese otro video, por favor, se llama Lo que recibe Dios, ¿sí? Bueno, vamos a ver la siguiente ilustración y ahora sí vamos a hablar de la fe. La definición bíblica de la fe es esa. Hebreos 11:1. La fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la diferencia con la esperanza? En la esperanza estamos a la espera, en el anhelo de que algo pase. Y la fe es la certeza, la convicción de lo que no vemos. Como que, por ejemplo, ¿no? Si dice la palabra que hay una parábola donde Jesús explica cómo le tienes que pedir las cosas a Dios, ¿sí? ¿Cuál es esa parábola? La viuda y el juez injusto, ¿sí? Ella iba de continuo y le decía al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y el juez, a pesar de ser injusto, dijo, no, ya, ya.
le voy a hacer justicia porque ya viene esta viuda tan seguida. Y Jesús utiliza ese ejemplo para decir, y no os dará vuestro Padre a vosotros cosas buenas. Como diciéndonos Jesús, no dejes de insistir en oración, no dejes de insistir en oración, no dejes de... Y entonces, la fe es la certeza de que si tú no dejas de insistir en oración, Dios te va a conceder lo que le pediste. ¿Qué es lo que Dios te concede cuando se lo pides y se lo insistes? Otro versículo de la Biblia nos dice que si le pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos hecho lo que le hayamos pedido. Entonces junta esos dos y ten fe en esos dos versículos. Le insistes, y tú que conoces la Biblia, dices, es de acuerdo a su voluntad, que se salve mi mamá, que se salve mi papá, es de acuerdo a su voluntad, que se salve este, este compañero del trabajo. Entonces, lo veas o no lo veas con tus ojos, Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Entonces, la fe, la certeza en la palabra de Dios, en sus promesas preciosas, en sus juicios, en sus amenazas, ¿sí? Porque Dios amenaza. ¿Qué es una amenaza? Es una promesa de Dios para algún tipo de castigo, ¿sí? No es que Dios sea malo, por favor, pero vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces, si Dios te promete algo, te lo va a cumplir, ¿sí? Si Dios te promete que te va a ayudar en cual o tal situación, te lo va a cumplir. Pero si Dios te promete que Él te va a dejar, si tú lo dejas a Él te lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, tú tienes la certeza, la fe, la convicción en sus promesas preciosas, ¿sí? Y todo esto para servir a Dios, para su servicio, para lo que te ponga a hacer Dios, fíjate, es para vencer esa oposición del diablo, esa incredulidad tuya, eso que parece muy difícil que pase o lo que sí estamos conscientes de que se ve imposible. Entonces esa fe en la palabra de Dios, esa certeza en sus promesas, por ejemplo, ¿cuál fe podemos tener para lo imposible? Pues que Dios es todopoderoso. ¿Cuál fe podemos tener en la palabra de Dios para lo difícil? Pues un versículo que dice Jehová, dice Dios, dice, ¿hay algo difícil para mí? Fíjate. Entonces, ¿cuál versículo podríamos agarrar como para combatir la incredulidad que nos acomete de vez en cuando? Pues no sé, por ahí ves a tu papá o a tu mamá bien duros que no quieren escuchar la palabra. Pues hay un versículo que dice que serías salvo tú y tu casa, ¿no? Y en la oposición que tenemos todos con el enemigo, ¿qué versículo podríamos aplicar? Pues que sobre un alto hay otro más alto, ¿sí? Entonces, esa es la fe, la certeza en la palabra de Dios, la convicción de que si así está escrito, así va a pasar, lo vean o no lo vean tus ojos. Sí, bueno, este es, digamos, una breve enseñanza con respecto a lo que Dios, ¿verdad? Nos puede, eh, nos pide más bien para su servicio. Y yo tengo en mi corazón, no lo tengo en la lámina, pero tengo en mi corazón leerte Lucas 17. ¿Sí? Lucas 17, versículo 10. Cuando Dios te mande a hacer algo, después de que lo hayas hecho, dice Jesús en Lucas 17, versículo 10, dice esto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué hermoso Jesús, que antes durante y después de hacer lo que Él nos pida, nos cuida.
Qué hermoso Jesús que nos está diciendo que si llegamos a hacer algo que Él nos haya pedido hacer, que mejor digamos que somos inútiles, qué hermosos son sus cuidados, porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque no es por obras las cuales hubiéramos hecho. Y si hacemos algo, y si eso algo sale bien, ¿qué crees que pase? Dios se glorifica. Imagínate que este mensaje lo esté viendo alguien que lleva años engañado pensando que servía a Dios y con estos breves versículos se da cuenta que había estado engañado, que lo engañaron, que se dejó engañar en la religión a donde iba y que con este sencillo mensaje diga, Dios perdóname, Dios ayúdame, Dios sí te quiero servir. Imagínate qué gloria para Dios. Si se arrepiente esa persona va a haber, porque dice la palabra, una fiesta en los cielos, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos ese servicio a Dios como Dios lo pide, como Dios lo deja en la Escritura. ¿Para qué? Pues para la gloria de Dios. Bueno, pues aquí terminamos. Yo creo que el siguiente mensaje ya es el mensaje final de la serie del servicio a Dios. Pero yo quiero invitarte a reflexionar. Yo quiero invitarte a no tener ningún temor por los llamados que te puede estar haciendo Dios. En el pasado, déjame te comento algo de mi testimonio. Yo lo hice y de llevar un cristianismo de cuatro paredes a servir a Dios como Él me lo pidió hacer, pues se volvió mi vida una aventura desde que me despertaba hasta que me dormía. Me llevó Dios a vivir por fe. Yo no tenía ingresos, Él me lo daba todo. Hasta la fecha me sigue dando cosas, ¿sí? Me daba mis alimentos, me llegaba ropa, en fin, Dios se encargó de darme tantas lecciones que me ayudaron a crecer, a madurar como creyente. Dios se encargó de hacerme ver y entender que Él siempre estaba al cuidado de mí, con detalles hasta como este que te voy a platicar. Fíjate que yo en ese lugar, en esa obra, estaba conviviendo con un hermano que un día estábamos en un día de esos muy asoleados y fíjate hasta dónde llega el cuidado de Dios. El hermano tuvo en su corazón decir, ay, cuánto se me antoja un refresco bien frío. Llegó un vecino, platicó con él le dijo, ¿no quieres un refresquito? Te lo disparo. Y el mismo vecino se atravesó la calle a la tienda, le compró su refresco y se lo trajo bien frío. De ese tamaño, jóvenes, de ese tamaño, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene amor. Él te va a cuidar por donde andes. Él te va a ayudar en todo lo que parece imposible. Si Dios lo permite, vamos a terminar estas enseñanzas el próximo jueves. Bueno, pues les dejo un saludo y los invito, les sugiero que le agarren la palabra a Dios y lo sirvan o, si es tu caso, lo vuelvas a servir. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas noches.